A desarrollar la bolilla 11 del programa. Esa bolilla 11 habla de la estructura del Congreso, unicamarismo y bicamarismo, la visión institucional del Poder Legislativo luego de operada la reforma constitucional de 1994 y la necesidad de modernización de los órganos legislativos y la experiencia en el derecho comparado. Vamos a analizar esa primera etapa de la primera parte del programa, estableciendo de que el Congreso puede tener una doble estructura, es decir, de ser de cámara única o de bicameral. En general, los sistemas bicamerales son o están relacionados con aquellos estados que han adoptado constitucionalmente el sistema federal de gobierno, como es el caso particular de la Argentina o es el caso particular de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo. En cambio, el sistema unicameral está vinculado sobre todo con los sistemas unitarios, es decir, porque el territorio es único y por lo tanto lo que hay es una representación de los habitantes. Es decir, partimos siempre de las diferencias de representación de las cámaras. La Cámara de Diputados representa a los habitantes, la Cámara de Senadores representa a las provincias. Como vimos, cuando nos referimos al federalismo, dijimos que el federalismo es una forma de distribución del territorio, ¿no? Y por lo tanto, en los estados en que no existen provincias, es posible que el sistema sea unicameral, es decir, que sea de una única cámara que representa a los habitantes del Estado. Porque en el sistema unitario, el Estado, digamos, el territorio y el Estado es único, es uno solo. Nuestro sistema es un sistema bicameral, sobre todo el sistema nacional, después vamos a referirnos a las provincias. El sistema nacional es bicameral por este motivo, es decir, existen provincias y por lo tanto existe la necesidad de una representación de las provincias en el Poder Legislativo Nacional a través de la Cámara de Senadores y a la vez una representación de la voluntad de los habitantes del territorio a través de la Cámara de Diputados de la Nación. Y por lo tanto, esa es nuestra estructura, es bicameral. Y sobre todo este carácter bicameral y la presencia del Senado están, digamos, ampliamente justificadas, además desde el punto de vista histórico, porque tal cual la Constitución de 1853 ya lo afirma, y es el proyecto histórico, es decir, las provincias tenían la plena soberanía sobre sus territorios y la construcción del Estado Nacional es a través de que las provincias ceden parte de sus atribuciones al Estado Nacional. Y la propia Constitución sostiene que esa transferencia de facultades debe ser expresa porque las provincias retienen todo el poder no expresamente delegado en el gobierno nacional. Por lo tanto, sería ilógico que frente a esa situación de, de plenas atribuciones de las provincias y de la construcción del Estado Nacional a través de la voluntad de las provincias de ceder parte de sus atribuciones, que estas provincias carecieran de representación. Por lo tanto, evidentemente, nuestro sistema bicameral nacional está, digamos, plenamente justificado. Ahora bien, diferente es el sistema de las constituciones provinciales. ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad los senadores provinciales no representan una provincia, representan determinadas jurisdicciones electorales dentro de la misma provincia. Es decir, su representación ya es una representación, podríamos decir, eh, construida o ideal, construida por la propia legislación o por la propia constitución, porque en realidad esas son divisiones internas, divisiones administrativas que la propia ley electoral provincial establece, pero que podían perfectamente modificarse o dejarse sin efecto. Por lo tanto, la presencia de la Cámara de Senadores en las provincias es mucho más cuestionable desde el punto de vista histórico-institucional, y por otra parte no aparece como algo obligatorio o imprescindible. En general, las provincias adoptaron el sistema bicameral siguiendo el modelo de la Constitución, siguiendo el modelo de la Constitución Nacional, pero muchas constituciones han modificado ese criterio, sobre todo a partir de la década de 1980, en la cual comienza a reformarse las constituciones provinciales en la Argentina. En la década de 1986-1987 se hizo una primera etapa, y luego, después de la reforma de 1994, una segunda etapa en la cual muchas provincias, por ejemplo la provincia de Córdoba, para dar un ejemplo, abandonó el sistema bicameral y adoptó el sistema unicameral. De los estados que aún permanecen con el sistema bicameral es el caso de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene Cámara de Senadores y tiene Cámara de Diputados. Los senadores representan las jurisdicciones electorales desde el punto de vista territorial, los diputados a los habitantes de la provincia. Pero evidentemente en el marco de las provincias, el sistema unicameral sería absoluta y totalmente válido y legítimo, y muchas provincias han adoptado este nuevo criterio, también por razones económicas, ¿no? Es decir, el sostenimiento de dos cámaras siempre resulta más oneroso que el sostenimiento de una sola de ellas. Y por lo tanto, bueno, esta es un poco los antecedentes locales vinculados con esta división entre unicamarismo y bicamarismo. Por otro lado, en los sistemas, en el constitucionalismo comparado, se avanza hacia un sistema unicameral, porque esto también, como van a ver ustedes más adelante, simplifica el sistema de sanción de las leyes, ¿no? El sistema bicameral complejiza el sistema de sanción de las leyes, que en parte la legislación, la reforma constitucional del 94 ha procurado simplificar, pero evidentemente si se trata de una sola cámara, bueno, no hay revisión, y por lo tanto es esa misma cámara la que aprueba o desecha. Entonces el sistema legislativo se simplifica enormemente, y eso también es otra cuestión, ¿no? Es una cuestión económica y es una cuestión de simplificación de los procesos legislativos, lo que ha tendido hacia el unicameralismo en general. ¿Qué establece? Bueno, ¿cuál es la visión institucional del Poder Ejecutivo luego de operar la reforma? Bueno, como vemos, la reforma procuró dar un mayor nivel de control sobre la labor ejecutiva al Poder Legislativo. Esa función de contralor de la labor ejecutiva por parte del legislativo, bueno, está representada, por ejemplo, con la creación
del jefe de gabinete de ministros, por la reforma de 1994, que como vimos puede tener voto de censura a su gestión por parte de cualquiera de ambas cámaras, o puede ser destituido por el acuerdo de ambas cámaras. Es decir, que el Poder Legislativo ejerce una función de contralor sobre el Poder Ejecutivo. Además de ello, hay que señalar de que la Constitución de 1994 establece que el órgano externo que controla la ejecución del presupuesto nacional, es decir, la rendición de cuentas del presupuesto vencido, es el Congreso Nacional, es decir, el órgano de contralor es el Congreso Nacional, y a su vez ese Congreso Nacional no puede aprobar las cuentas del presupuesto vencido sin el dictamen favorable de la Auditoría General de la Nación, que si bien es un órgano preexistente a la reforma de 1994, adquiere jerarquía constitucional con la reforma de 1994, y lo vamos a ver sobre todo cuando nos refiramos en la última bolilla a los órganos extrapoderes. Por lo tanto, el Congreso tiene un doble rol, un rol de control político a través del voto de censura o destitución del jefe de gabinete de ministros, que es un integrante del Poder Ejecutivo Nacional, y que a su vez tiene la obligación de informar en forma periódica, es decir, mensual y alternativa, a cada una de las cámaras sobre la gestión del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay también un derecho a ser informado en forma permanente y constante por parte del Poder Ejecutivo de las gestiones y de las medidas que se están adoptando en favor del Congreso Nacional. Entonces, esto es lo que ha modificado. El Congreso Nacional es, por la reforma del 94, un órgano de contralor político de la gestión del Ejecutivo a través del voto de censura o destitución del jefe de gabinete de ministros, y es un órgano de contralor de la administración a cargo del Poder Ejecutivo a través de la fiscalización de la rendición de cuentas del presupuesto vencido, que a su vez requiere del dictamen favorable de la Auditoría General de la Nación. Entonces, en esto es la Constitución procuró fortalecer el rol del Poder Legislativo en el ámbito del Estado Nacional, sin perjuicio de lo cual, como ya lo señalé al hablar del jefe de gabinete de ministros, nunca hasta ahora el Congreso ni censuró por cualquiera de las cámaras la conducta del jefe de gabinete de ministros, y mucho menos lo destituyó. Con lo cual han sido funciones que el obrar institucional del Congreso no ha llevado adelante. Por lo tanto, este rol, si bien desde lo formal aparece como un fortalecimiento por parte del Congreso, desde el punto de vista de lo institucional, su no ejercicio demuestra de que es un fortalecimiento ficto, digamos que no se ha llevado a cabo específica y concretamente en la vida institucional argentina. Pero bueno, esta es la nueva visión que la reforma pretende establecer del Poder Legislativo, producida la reforma. La Constitución, cosa que ustedes van a ver, bueno, proceso de modernización, lo que se habla de los procesos de modernización, hay distintas medidas de modernización que la Constitución ha adoptado, es decir, a pesar de sostener el sistema bicameral, ha simplificado el proceso legislativo en la medida en que genera prevalencia
de la Cámara de Origen en el proceso de sanción legislativa. Es decir, si una ley ha sido aprobada por la Cámara iniciadora con los 2/3 del total de sus miembros, la Cámara revisora aprobó la reforma o la revisión con la mayoría absoluta del total de miembros, entonces la Cámara de Diputados se ve en la posibilidad de insistir con esa mayoría con su proyecto original y aprobarlo. Entonces esto va marcando, digamos, una reducción, por ejemplo, en este caso. A la inversa, si por mayoría absoluta aprueba recibe en la Cámara iniciadora media sanción un proyecto y la reforma impuesta por la Cámara revisora se aprueba por los 2/3 del total de miembros presentes, la Cámara de Origen tiene que insistir con los 2/3 del total de miembros presentes para hacer prevalecer el proyecto original. Pero en definitiva, dentro de este proceso, la Cámara iniciadora adquiere un doble rol, porque no solamente es Cámara iniciadora del proyecto, sino que además tiene la facultad de ratificar sin reformas, aún frente a la conducta reformista de la revisora, ese proyecto inicial. Entonces, esto le da una prevalencia constitucional a la Cámara iniciadora y por otro lado, dentro de ese contexto, se procura simplificar las etapas de 4 a 3. Es decir, antes eran 4 etapas, ¿no? Las que había que cumplir eventualmente. En cambio, en la actualidad, el proceso se reduce a 3 etapas, es decir, hay una simplificación. Además, la Constitución admite que en el caso las leyes son sancionadas en general y en particular, es decir, son sancionadas en su totalidad como tales y luego son tratadas artículo por artículo en forma individual cada uno de los términos de la ley, lo que establece la Constitución actualmente que el Congreso puede delegar en la comisión, a comisiones, delegar a comisiones el debate en particular. Entonces, esto le permite, digamos, una mayor agilidad legislativa en la medida en que una ley aprobada en general por el Congreso, por el plenario de la Cámara, luego puede ser remitido para su aprobación en particular a las comisiones y por lo tanto seguir la labor legislativa. Y por supuesto puede recuperar el tratamiento en particular, por supuesto, si en el caso en que la discusión en comisiones está estancada o no avanza o no resulta útil. Pero todas estas alternativas de reforma lo que pretenden es de alguna manera generar un mayor nivel de agilidad legislativa, aunque nuestra experiencia es bastante esquiva en ese sentido porque las reuniones anuales, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, son en general escasas. Y por lo tanto hay una cuestión de que más allá de los procedimientos y de los mecanismos legislativos, el problema central en la Argentina de hoy es que la Cámara no se reúne. Entonces, la realidad es que evidentemente esta modernización del órgano legislativo también ha tenido un resultado relativo. En la experiencia del derecho comparado hay que establecer que además no solamente hay un avance del sistema unicameral, con lo que esto representa en la simplificación legislativa, sino que además dentro de ese sistema unicameral hay muchas constituciones que lo hemos
visto cuando hablamos de la reforma constitucional, adoptan el sistema flexible, es decir, la posibilidad de que el texto de la reforma sea aprobado por la Cámara y luego sometido a plebiscito, como una forma de un mecanismo menos rígido que el sistema nacional de convención constituyente. Por lo tanto, hay en el derecho comparado una tendencia a la simplificación de los procesos legislativos y los procesos también de reforma constitucional. Bueno, vamos a entrar ahora a analizar un poco el tema de la composición del Congreso Nacional, cómo está integrado y cuáles son los requisitos y las características para ser diputados y senadores de la nación. En principio, como ya dijimos, la Cámara de Diputados representa a los habitantes del territorio nacional, la Cámara de Senadores representa a las provincias del territorio nacional y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir que hay senadores por la ciudad autónoma de Buenos Aires, y son las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy la totalidad del territorio está provincializado y a su vez la ciudad de Buenos Aires tiene régimen autónomo, es decir, se da su propia constitución local y su organización política local. ¿Cuáles son las características para ser diputado nacional? Bueno, la Constitución establece en principio que hay que tener mayoría de edad, es decir, 25 años de edad mínima, es decir, la Constitución establece una edad mínima de 25 años para ser diputado nacional, tener 4 años de ejercicio de la ciudadanía, es decir, haber votado, es decir, ser ciudadano activo, al menos haber votado, 4 años, ser originario de la provincia en la cual se ha nacido, digamos, es elegido. Por lo tanto, si se es diputado por una provincia, el requisito es haber nacido en esa provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o eventualmente tener 2 años previos de residencia en esa provincia o en la ciudad autónoma. Estos son los requisitos básicos para ser diputado nacional. La cuestión que más ha sido, es decir, por un lado, aclarar de que si una persona ha nacido en una provincia determinada, pero hace años que no reside en ella, puede ser representante de esa provincia. Es decir, es la condición de nacimiento. No importa cuánto tiempo estuvo después en ese. Puedo hasta haber sido un nacimiento pasajero, digamos, ¿no? Haber nacido en una provincia porque la familia se trasladó, etcétera, etcétera, y después volvió a otra provincia o a su provincia de origen. Bueno, el solo hecho de haber nacido en una provincia lo habilita a ser diputado. La segunda es la residencia previa durante 2 años. Esa residencia previa, ¿cómo se acredita? Bueno, se acredita de un modo formal, que es el cambio de domicilio en el documento nacional de identidad. Por lo tanto, si yo he cambiado mi domicilio a la provincia de Buenos Aires, pero en realidad de facto sigo viviendo en la ciudad autónoma, bueno, yo con el cambio de domicilio ya estoy arraigado en la provincia y por lo tanto esos 2 años yo los he cumplido a partir de que lo acredito con el cambio de domicilio en mi documento de identidad. Es decir, que también es una cuestión formal, ¿no? Es decir, la acreditación es formal. No hace falta una residencia cierta, real, efectiva, sino basta haber hecho el cambio de domicilio por el tiempo previo anterior
elección. Y con eso, porque es el cambio de domicilio documental el que me habilita o el que determina mi lugar de ejercicio de los derechos políticos. Es decir, una persona que, por ejemplo, vive en la capital federal, un ciudadano que vive en la capital federal y que se ha trasladado a la ciudad de Mar del Plata hace muchos años y nunca ha hecho el cambio de domicilio, va a seguir figurando en la mesa electoral de la capital federal. Así que lo que determina dónde ejerce ese derecho es justamente el domicilio que tiene radicado en su documento de identidad. Por lo tanto, para cumplir el requisito de 2 años previo de residencia, basta el cambio en tiempo de ese domicilio en el documento de identidad. Entonces, ese sería, digamos, las condiciones básicas y fundamentales. Una cuestión que se ha modificado y que hemos visto cuando hablamos de la reforma de 1898 es el número de representantes por provincia. La Constitución Nacional hasta 1898 tenía fijado un número determinado de representantes por provincia. Es decir, la propia Constitución establecía cuántos diputados ingresaban por cada una de las provincias que habían sido, estaban reconocidas como tales. No hay que olvidar de que gran parte del territorio nacional no estaba provincializado, eran lo que se llamaban territorios nacionales y que recién se van a provincializar durante el siglo XX, ¿no? Donde van a aparecer lo que se llaman las nuevas provincias, como es el caso de Chaco, de Formosa, de la provincia de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, por ejemplo, que son consideradas nuevas provincias, y que ese proceso culmina con la provincialización de Tierra del Fuego, es decir, la creación de la provincia de Tierra del Fuego y la isla del sur argentino, que se va a producir en la década de los 90, de 1990. Entonces, ese proceso hacía que también no todo el territorio tuviera una representación. ¿Por qué? Porque eran territorios nacionales que estaban bajo jurisdicción del Estado Nacional y administración del Estado Nacional. Por lo tanto, el número de representantes era menor. A partir de 1898 se va a establecer un número de representantes de diputados en relación con el número de habitantes de las provincias. Es decir, que se va a establecer un número mínimo se va a establecer un número de 33.000 habitantes por diputado y no fracción inferior a 16.500, ¿no? Así que la provincia que tenía al menos 16.500 habitantes o un poco más podía designar un diputado, pero el que tenía menos de 16.500 no podía designar a diputados. Y la distribución de diputados es dividir el número total de habitantes por 33.000 para fijar inicialmente el número de diputados que le correspondía a cada provincia. La Constitución establece que después de cada censo nacional, que la ley establece que el censo nacional sea anual, decenal, es decir, sea cada 10 años. Por lo tanto, cada 10 años se solicita que el Congreso haga una revisión del número de habitantes por diputado, estableciendo de que el número puede aumentarse, pero que no puede disminuirse. La propia Constitución lo fija. Y por lo tanto, para mantener una proporcionalidad en el número de representantes y de integrantes de la Cámara
Cámara de Diputados, que gira en torno de los 250, bueno, se va regulando ese número cada 10 años, ¿eh? Frente a la nueva, al nuevo censo nacional y a la establecimiento de un nuevo número de habitantes por provincia, bueno, un número que permita mantener esa, esa, esa proporcionalidad, ese número de integrantes, en la medida en que también se entiende de que si se mantiene inalterable el, el piso de habitantes, lo que puede surgir es el crecimiento importante del número de diputados, y esto puede generar también dificultades desde el punto de vista legislativo para el logro de acuerdos y la sanción de las leyes, ¿no? Entonces eso se mantiene una proporcionalidad en los integrantes a partir de que el propio Congreso Nacional está habilitado para aumentar el piso de habitantes por diputado y así mantener un orden más o menos racional de integrantes. Pero a pesar, como ya lo señalé, ¿esto qué representó? Bueno, representó que en la Cámara de Diputados hay determinadas provincias y la ciudad autónoma que son de aquellas que tienen un mayor peso político y específico dentro de la Cámara. ¿eh? Por supuesto, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Mendoza son de aquellas provincias más pobladas y que por lo tanto aportan mayor número de diputados a la Cámara. Y por ende, esto que ha significado en la práctica que los procesos electorales se concentren, digamos, en esas provincias, porque son las que aportan el mayor número de diputados a la Cámara. Y por lo tanto, otras provincias cuentan con un peso específico muy inferior por este motivo, ¿no? Por otro lado, para ser senador nacional se requieren 30 años de edad como mínimo, 6 años de ejercicio de la ciudadanía y las restantes condiciones para ser diputado nacional. Además, es decir, nacido en la provincia que lo elige como senador, o tener 2 años de residencia previa en esa provincia. Lo que además establece la Constitución y se ha mantenido a pesar de la reforma del 94 es la exigencia de 2.000 pesos fuertes para poder ser candidato a senador, es decir, tener determinado patrimonio, lo que en la práctica no se aplica porque evidentemente en la actualidad resultaría claramente discriminatorio, ya que una de las pautas de discriminación es la condición económica, tal cual lo establece, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ende, de establecer esa condición económica como condición necesaria para acceder a un cargo electivo, bueno, resulta claramente discriminatorio, pero el dispositivo continúa vigente formalmente en la Constitución, aunque en la práctica no es que se aplique efectivamente, en la medida en que su aplicación efectiva resultaría claramente discriminatorio en la actualidad, y no podría ser legítimamente sostenido. Lo que se ha establecido con la reforma constitucional de 1994 es modificación de la duración del mandato de senador nacional
y la forma de elección del senador nacional. Es decir, la Cámara de Diputados tiene un periodo de 4 años que se renueva por mitades, aunque la primera Cámara, es decir, que esto ha sucedido permanentemente con los procesos de recuperación democrática después de la dictadura militar. Por ejemplo, la primera Cámara en 1983, asume el 10 de diciembre de 1983, y como la Constitución establece que los diputados duran 4 años y son renovados por mitades, esa primera Cámara, la primera renovación por mitades, es decir, los que efectivamente solo van a cumplir 2 años de mandato, es por sorteo. Después, a posteriori de eso, aún todos los diputados cumplen los 4 años de mandato, aunque la renovación sea bianual, es decir, sea cada 2 años. Pero la primera Cámara se determina por sorteo. Lo mismo sucede en el caso de la Cámara de Senadores, que si bien establece 6 años, se renueva por tercios, es decir, cada 2 años. Y entonces, si estaríamos frente a una primera Cámara de Senadores, habría que sortear quiénes van a estar 2 años y quiénes van a estar 4 años. Pero a partir de la renovación de los que cumplieron 6 años, todos los restantes van a haber cumplido 6 años al ser renovados. El cambio fundamental que da la reforma de 1994 es la forma de elección de los senadores nacionales y la duración de su mandato. La reforma de 1994 establece la elección directa de los senadores nacionales, es decir, por voto directo de los habitantes de la provincia en la cual van a ser elegidos. Por la cual van a ser elegidos. Es decir, que los diputados, senadores de la provincia de Buenos Aires son elegidos por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Los senadores de la provincia de La Rioja por los habitantes de la provincia de Rioja y sucesivamente, pero en forma directa. Hasta 1994, los senadores eran elegidos en forma indirecta, es decir, eran elegidos por las legislaturas provinciales, que sí eran elegidas en forma directa, pero la legislatura provincial era la que designaba al senador nacional de la respectiva provincia. Bueno, este sistema se ha modificado y ha modificado la estructura en general de elección del sistema constitucional. Mientras hasta 1994 los únicos representantes que eran elegidos en forma directa por el voto de los habitantes eran los diputados nacionales, porque, como vimos, presidente y vicepresidente eran elegidos en forma indirecta por un colegio electoral que sí votaba los habilitados a ejercer el derecho al voto, y los senadores, como dije antes, también eran elegidos en forma indirecta por las legislaturas provinciales, con lo cual actualmente binomio presidencial, diputados nacionales y senadores nacionales, todos son elegidos por el voto directo. Por otro lado, la modificación de 9 años, que era la duración del mandato del senador nacional, se reduce a 6 años, con renovaciones parciales, es decir, por tercios, bianual. Es decir, que con cada elección general, como es el caso de la que se llevará a cabo en el 2021, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y se renueva un tercio de la Cámara de Senadores. A su vez,
en materia de duración de los mandatos de los senadores nacionales, la reforma de 1994 tenía una cláusula complementaria transitoria que establecía que todos los senadores en ejercicio debían cumplir con el mandato de 9 años. Es decir, que si fueron elegidos por el sistema indirecto y por 9 años, todos debían cumplir ese mandato. Con lo cual hubo un interreño en lo cual hubo diputados con duración 9 años, senadores con duración 9 años y senadores con duración de 6 años de mandato. Actualmente todos los senadores duran 6 años en el mandato y se renuevan por tercios. Bueno, después se habla de la figura del vicepresidente de la República en su rol de presidente del Senado de la Nación, como vimos cuando analizamos el tema del binomio, presidencial. El vicepresidente forma parte del binomio y es elegido como integrante de ese binomio dentro del Poder Ejecutivo, pero su función natural es la de ser presidente del Senado Nacional y luego sustituye al presidente en el caso de acefalía transitoria o acefalía definitiva, en cuyo caso abandona la presidencia del Senado. Es decir, que el vicepresidente de la Nación ejerce en forma alternativa o el rol de presidente del Senado o el rol de vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la República, pero no los ejerce en forma simultánea, ¿no? Y esto es lo que ha movido, como ya expliqué, a calificar a la vicepresidencia como un órgano extrapoderes, es decir, que es un órgano que no está ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, y que es parte del Legislativo cuando es presidente del Senado y que es parte del Ejecutivo cuando es vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la República. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es el rol como presidente del Senado Nacional? Bueno, en principio tiene todas las funciones administrativas que tienen que ver con la administración del personal, con la administración de los recursos otorgados al Senado Nacional dentro del presupuesto nacional que incluye los gastos del Senado, y la administración vinculada con el funcionamiento de la Cámara, la administración del personal propio del Senado, es decir, lo que son los empleados del Senado Nacional, y tiene funciones ordenatorias de las sesiones en la medida en que participa de la Comisión de Labor Parlamentaria del Senado para la determinación del orden del día, y después en el desarrollo de la sesión en sí mismo tiene la función ordenatoria de la sesión, es decir, el otorgamiento de la palabra, el llamado de atención, como ha sucedido en algunos casos, porque las sesiones del Senado son públicas y por lo tanto hay escándalo en la barra, bueno, el presidente, como presidente del Senado, bueno, ordena acallar a las personas presentes o eventualmente bajo la amenaza de ordenar el desalojo de la sala, digamos, o eventualmente medidas que pueden ser ordenatorias y hasta disciplinarias que se pueden ejercer para el orden de la sesión, ¿no? Que si bien no sucedió
sucedió en el caso particular de la Cámara de Diputados bastante recientemente, cuando un diputado fue excluido de la sesión porque en la sesión virtual aparecía besando a su pareja mientras todo se estaba desarrollando la sesión, y entonces el presidente de la Cámara en ese momento ordenó el retiro de ese diputado de la sala. Es decir, esas son funciones ordenatorias que el presidente del Senado también podría ejercer, ¿no? Es decir, pero son todas funciones que tienen que ver con el orden de la sesión, con el buen funcionamiento de la sesión, otorgamiento de la palabra, evitar las situaciones de agresión entre senadores, etcétera. Pero no tiene funciones legislativas como tal, es decir, no vota las leyes. Su única función legislativa es en el caso de empate. Es el caso excepcional de empate, es decir, cuando el voto en la Cámara da empatado, es decir, no da a favor de ninguna, ni por sí ni por no, ni aprobación ni desaprobación. En el caso de empate, el vicepresidente de la República, como presidente natural del Senado Nacional, puede desempatar. Es el caso tan conocido de cuando se llevó a tratamiento al Congreso la 125, que regulaba las retenciones sobre el agro, se llevó a discusión legislativa y en principio hubo empate en el Senado y el vicepresidente de la República como presidente del Senado dio su voto no positivo, es decir, se pronunció por el rechazo de la iniciativa legislativa. Pero ese es el único rol legislativo propiamente dicho que el presidente, el vicepresidente de la República cumple. Bueno, con respecto a las funciones que tienen que ver con las incompatibilidades, por supuesto que tienen que ver con todas aquellas funciones que resulten incompatibles con la labor legislativa, ¿no? Es decir, actividades o representaciones de intereses que en definitiva pueden chocar con la función legislativa propiamente dicha, a cargo de los diputados y a cargo de los senadores, ¿no? Es decir, la incompatibilidad vinculada con la función pública, es decir, en última instancia favorecer el dictado de leyes que terminan favoreciendo sus intereses personales o particulares como gerente de una empresa o eventualmente como integrante de la conducción de una conducción societaria, por ejemplo, o determinadas incompatibilidades funcionales que tienen que ver con el otorgamiento aún de beneficios a familiares, es decir, lo que se conoce como nepotismo. Bueno, todas esas cuestiones constituyen fundamentalmente o básicamente esas incompatibilidades. Además, incompatibilidades funcionales. Además, la Constitución establece que, por supuesto, no se puede ser simultáneamente, por ejemplo, diputado y senador nacional, ni tampoco se puede ser gobernador de provincia y ser diputado o senador nacional. Es decir, esa incompatibilidad está establecida desde el punto de vista constitucional en la medida que la función de gobernador o la función de diputado con respecto a los senadores, bueno, no se pueden ejercer en forma simultánea. Por otro lado, la Constitución establece la incompatibilidad de ser simultáneamente integrante del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Lo que ha tenido un tratamiento diferenciado es que
la Constitución dice que quien forma parte del Poder Ejecutivo Nacional no puede integrar el Poder Legislativo Nacional. Por lo tanto, cosa que se ha dado, por ejemplo, si un ministro del Poder Ejecutivo Nacional es designado senador nacional o diputado nacional, debe renunciar a su cargo. Además, esa incompatibilidad de algún modo, si bien no es obligatoria desde el punto de vista constitucional, es decir, que se hace imperativa cuando se va a asumir el cargo legislativo, es decir, el abandono del cargo ejecutivo, cualquiera sea este, es decir, jefe de gabinete de ministros, secretario de Estado, etcétera, bueno, debe abandonar, o dirección de una empresa del estatal o de participación estatal o intervenida por el Estado Nacional, bueno, no puede ejercer ninguna función vinculada con el Ejecutivo mientras es legislador. Y eso se entiende que es una incompatibilidad absoluta, y que se entiende también, aunque no siempre se aplica, de que debería extenderse al proceso preelectoral, en la medida en que si se es funcionario del Poder Ejecutivo, esto podía generar ventajas relativas a la función, ¿no? Pero en realidad esto no es una incompatibilidad exigida, sino sería lo que podríamos llamar una incompatibilidad ética, pero no una incompatibilidad constitucional, que sí es terminante en la medida en que se va a asumir el cargo legislativo. Es decir, no se pueden ejercer en forma simultánea funciones ejecutivas y funciones legislativas. Y cuando se asumen funciones legislativas hay que renunciar a las funciones ejecutivas. Lo que ha generado un tratamiento diferenciado es la situación inversa, es decir, ser legislador, es decir, ser diputado nacional o ser senador nacional y asumir un cargo ejecutivo, asumir el cargo de ministro, por ejemplo, ministro de Economía, siendo diputado nacional. Bueno, en este caso se dice que lo que está terminantemente prohibido por la Constitución es del Ejecutivo al Legislativo, pero en el caso del Legislativo al Ejecutivo, si bien habría una incompatibilidad en la medida en que habría una afectación de la división de poderes, y por ende no se pueden ejercer ambas funciones en forma simultánea, el legislador puede pedir una licencia, no renunciar, pedir una licencia en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores para asumir la función ejecutiva. Por supuesto que esto, la licencia en la Cámara, es decir, el otorgamiento de la licencia, genera en la práctica legislativa una pérdida de un diputado o de un senador en la Cámara para una determinada fuerza política, porque este no se puede sustituir, porque solamente ha pedido una licencia y el legislador en última instancia sigue ocupando el cargo, pero licenciado. En cambio, si renuncia, entonces asume la función el senador o diputado suplente electo, porque en general en las elecciones generales no solamente se eligen a los senadores y diputados titulares, sino también a los suplentes, que en caso de que el titular fallezca, renuncie, sea destituido por la propia Cámara, eso permite que sea sustituido por otro legislador, por otro diputado o por otro senador que figure en la lista de suplentes. Pero este es un trato diferenciado. Si yo soy diputado, soy senador y me proponen ser ministro de Economía, y bueno, yo simplemente puedo pedir una licencia y ir al Poder Ejecutivo a cumplir el rol sin abandonar, con lo cual si
me va mal en el Ejecutivo y bueno, vuelvo a la función legislativa. Pero hubo algunos casos en los cuales, cuando las licencias se extendían mucho en el tiempo, las propias fuerzas políticas comenzaban, perjudicadas por ese número, por esa pérdida de un legislador, bueno, pues comenzaban a reclamarle, digamos, a ese legislador que en definitiva renunciara, para poder ser sustituido por otro o volviera a la función. Pero lo cierto es que puede licenciarse y ejercer una función ejecutiva, y cuando deja de ejercer esa función ejecutiva, volver al cargo legislativo que tenía. Cosa que en cambio, en principio, no se puede hacer a la inversa, porque el integrante del Poder Ejecutivo debe renunciar y por lo tanto ingresa al legislativo habiendo renunciado en el Ejecutivo, y eventualmente podría retornar si el presidente de la República lo designa como tal, es decir, ministro o jefe de gabinete de ministro o un secretario de Estado. Por eso también es el tema de la determinación. Con respecto a la cuestión de la remuneración, de acuerdo a la práctica institucional de la Argentina, está determinada por la propia decisión de las cámaras, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y en general la tesitura, que es la que en acuerdo legislativo, es decir, en acuerdo de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, se arribó en la actualidad, es que los emolumentos de los diputados y de los senadores, que es el criterio actualmente vigente, van a aumentar en la medida en que aumenta los salarios, en la proporción en que aumentan los salarios del personal administrativo de mayor jerarquía dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, este es el criterio actualmente imperante, porque la determinación de la remuneración es a partir de un acuerdo legislativo, es decir, dentro del propio poder legislativo. Y la tesitura o el criterio que actualmente impera por acuerdo de ambas cámaras es que el aumento va a acompañar sobre todo el proceso de aumento de los empleados legislativos. Bueno, vamos a dejar la clase acá. Los puntos de la bolilla están completados, y la próxima clase, en la clase del lunes próximo, yo voy a entrar a analizar las últimas 3 bolillas del programa, es decir, están a mi cargo las bolillas 17, 18 y 19, es decir, lo que tiene que ver con el Poder Judicial, lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, y lo que tiene que ver con los órganos extrapoderes creados o jerarquizados constitucionalmente por la reforma de 1994, que son el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias. Gracias, profe.